En esta mañana usted sabe que vinimos como siempre a escuchar la palabra del Señor. Yo diría que es de las cosas más importantes en el culto, venir a que Dios me dé una palabra, un consejo a través de la Biblia. Amén. Entonces en esta mañana le ruego que abramos en Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Y voy a referirme específicamente del versículo 5 al 8, pero para entender de dónde viene el pasaje y cuál era la condición del pueblo de Israel o de Judá en ese momento, pues vamos a leer desde el 1. Solamente para entender qué era lo que pasaba en el pueblo y por qué Dios dijo las palabras que va a decir del versículo 5 al versículo 8. Amén. Y he puesto por título a esta enseñanza: simplemente confiemos. Diga conmigo, simplemente confiemos. ¿Cuántos hemos confiado en el Señor? Pero ¿cuántos vamos a seguir confiando? Amén. De aquí en adelante. Yo sé que hemos confiado, pero vamos a seguir confiando y la palabra del Señor nos va a invitar a eso en esta mañana. Jeremías 17, ¿lo tienen? Dice el versículo 1. Ya le dije que del 1 al 4 vamos a leer para mirar qué está viviendo el pueblo de Israel o Judá. Dice así, verso 1: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre, ¿qué? Arderá, que para siempre arderá. Ahora leeremos del 5 al 8. ¿Qué está viviendo el pueblo de Israel? Dice que están en una condición de pecado. En palabras más sencillas, no le están caminando bien al Señor. El verso 1 me asombra con la frase que empieza cuando Dios compara el pecado del pueblo con algo que ha sido escrito en una tabla, pero ¿con qué? Dice, con cincel de hierro y con punta de diamante. Usted sabe que esas dos formas de escritura que aparecen ahí, escribir con un cincel de hierro en una tabla de piedra y escribir con punta de diamante, son dos de las formas más seguras de escritura, porque es muy difícil de borrar. Y lo que está queriendo decir Dios es, su pecado es tan evidente, le está hablando al pueblo, su pecado es algo que se ve tan fácil que es como si lo hubiesen escrito ¿con qué? Con cincel de hierro y con punta de diamante. Y dice dónde está esculpido o dónde está escrito. Verso 1. Dice, en la tabla ¿de dónde? De su corazón. O sea, es como si Dios dijera, hijito mío, cuando tú pecas, cuando tú andas mal delante de mí, aún conociendo mi palabra, y te doy la oportunidad de que cambies, y te hablo, y nada que cambias, es como si estuvieras permitiendo que con cincel de hierro y con punta de diamante ese pecado sea escrito ¿en dónde? En la tabla de tu corazón. Y no solo ahí, ¿en dónde más?
final del verso 1, en los cuernos de sus altares, que eso es una forma de decir que el pecado había entrado también ¿a dónde? Al sacerdocio, al liderazgo, a la iglesia. La ciudad, el pueblo se había corrompido tanto que aún los sacerdotes, que aún los que lideraban el pueblo habían permitido que ese pecado también fuera escrito en los propios altares. O sea, los altares no estaban limpios de pecado porque el pueblo estaba andando mal delante del Señor. Amén. Luego en el versículo 2 dice que los hijos de los del pueblo no adoraban a Dios, sino que en cambio, ¿qué hacían? Dice que se acordaban, pero de los altares y de las imágenes de acera, que era un dios falso, un dios de ese tiempo, un ídolo falso. Y dice que los hijos de ellos seguían a esos dioses. Dice concretamente el 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están ¿a dónde? Junto a los árboles frondosos y en los collares altos, sobre las montañas y sobre el campo. O sea, el pueblo había levantado altares, pero ¿a quién? A otros dioses, no al Dios verdadero. Usted sabe que el mandamiento desde el Antiguo Testamento era levantar altares de adoración ¿a quién? A Dios. Y lo que había hecho el pueblo era levantar altares, pero a otros dioses. Y era tan común eso de adorar a otros dioses que ya los hijos de ellos habían aprendido a hacerlo. Ya no seguían al Dios verdadero, sino que seguían a otros dioses. Y mire lo que determina Dios. Porque el verso 1 y 2 habla como de la condición del pueblo, pero a partir del 3 empieza a decir ¿qué va a hacer Dios? Dice, todos tus tesoros entregaré ¿a quién? Al pillaje, o sea, a los pillos, ¿cierto? A los que quieren hacer daño, a los delincuentes. Dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje, ¿por qué? Por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Luego dice en el 4, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir ¿a quién? A tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. ¿Se acuerda la comparación que hicimos la semana pasada? Cuando hablamos del proceso que tuvo el pueblo de Israel y dijimos que ellos estuvieron esclavos, ¿en dónde? En Egipto, que de ahí salieron y pasaron ¿a dónde? Al desierto, y ahí estuvieron 40 años, pero siempre había la promesa del Señor que iban a recibir una tierra prometida, y Dios les cumple, entran a la tierra prometida. Y es por eso que el pueblo tenía la obligación de ser agradecido con Dios, de adorarle a Él, porque Dios les había dado todo. Pero acá ya lo que está diciendo Dios en palabras sencillas es, si no cambias tu pecado, volverás a la misma condición que tenías antes. ¿Sí lo notó? Porque dice, los tesoros que ahora tienes, los entregará ¿a quién? A los pillos, a los enemigos, a causa de tu pecado. Y dice en el 4, y perderás la heredad que yo te di. ¿Cuál? Esa tierra, esa posesión, lo que hablamos hace una semana. Ya eran dueños de tierra, ya podían sembrar, ya tenían sus casas, ya tenían propiedad. ¿Y qué les está diciendo Dios ahí? Si ustedes no me buscan, van a perder lo que yo les di. ¿Y se lo voy a entregar a quién? A sus adversarios, a sus enemigos que vendrán de lejos, y vas a habitar en tierra que no conociste. ¿Se acuerda que yo les decía hace una semana que cuando ellos estuvieron en Egipto y en el desierto, por utilizar una palabra moderna, eran unos ¿qué? Desplazados, eran como unos desplazados. Y lo que les está diciendo Dios acá es, volverán a ser desplazados.
Dice, van a volver a tierra que ustedes ni siquiera conocían, donde sus enemigos, y van a perder la heredad que tenían. ¿Pero por qué? Por no buscarme, por no seguirme. Al final del 4 dice, utiliza unas frases: porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. ¿Qué significa eso en palabras bien simples? Estoy enojado con todo lo que mi pueblo hace, porque no están agradecidos conmigo, porque no me están siguiendo. Eso para que entendamos de dónde viene el pasaje y qué condición tenía el pueblo. Ahora pasemos al 5, que ya son versículos muy conocidos, del 5 al 8, y vamos a estudiarlos nuevamente hoy. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Será como qué? Como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará ¿en dónde? En los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero ahí viene la otra cara. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará ¿de qué? De dar su fruto. En estos versículos lo que quiero es que miremos lo valioso que es confiar en Dios y los buenos resultados que nos tiene a nuestra vida. ¿Cuántos hemos confiado en Dios? Vuelvo y pregunto. ¿Y cuántos hemos recibido buenos resultados? En el versículo 5 y en el versículo 7, la palabrita que se repite es confiar, ¿cierto? En una para decir que se confía en quién, en los hombres, en los seres humanos, y en la otra para decir que se debe confiar en Dios. Vamos a desmenuzar esos versículos. Versículo 5 empieza diciendo el Señor que es maldito, y esa es una palabra que no nos gusta. ¿A quién le gusta esa palabra? Suena muy fuerte, suena muy dura esa palabra, y cuando se habla de maldito es como un nombre, un título que Dios le pone a algo por haber, o a alguien por haber obtenido cierta condición, ¿sí? Dice Dios, es maldito la persona que ¿qué? Según dice el versículo, que confía en el hombre. Ahí la frase concreta dice maldito el varón, pero usted sabe que cuando leemos en ese lenguaje judío, simplemente es una costumbre que los judíos se dirigen ¿es a quién? Al varón, pero ahí está incluido hombre, mujer, hijos, o sea que todo el mundo, ¿cierto? Entonces, hermanas, también es para usted. Dice, maldita la persona que ¿qué? Que confía en el hombre en vez de confiar en Dios, porque más adelante nos da claridad del asunto. Luego utiliza una frase que ya se las voy a explicar. La segunda frase del verso 5 dice, pone carne por su brazo. Es una frase hebrea que simplemente significa apoyarse sobre otro, ¿sí? Cuando dice pone carne por su brazo, es simplemente como decir que necesito apoyarme en alguien y que mi brazo se coloca sobre la carne de otro, ¿sí? En vez de confiar en Dios, yo me apoyo en otra persona. Eso significa la frase pone carne por su brazo, apoyarse en otro igual a mí, otro que no me va a poder solucionar todo, porque el único que me soluciona todo es ¿quién? Es el Señor. Entonces, volvamos atrás. Maldita la persona que hace tres cosas. Uno, confía en el hombre. Segundo, se apoya
en otra persona en vez de confiar en el Señor. Y tercero, su corazón se aparta del Señor, porque automáticamente cuando yo me apoyo en otra persona, en un ser igual a mí, corro el riesgo de estar alejándome ¿de quién? De Dios, porque voy a hacer las cosas como me dice el otro y no como me dice Dios. Voy a terminar confiando más en las palabras de una persona, de un amigo, de un vecino, que en las palabras ¿de quién? Del Señor. Luego en el versículo 6 hay como una palabra profética de Dios para ese tipo de persona. ¿Por qué digo que es profética? Porque el versículo 6 empieza diciendo será. Y será tiene que ver con el futuro, ¿cierto? Es una palabra que habla del futuro. ¿Cómo serán las personas que confían en el hombre, que se apoyan en el hombre y que se apartan del Señor? Versículo 6. ¿Cómo van a ser? Primero, como la retama en el desierto. ¿Alguna vez le he explicado esto? ¿Qué es una retama? Una rama seca, ¿sí? Nos dice la Biblia, y las personas que estudian sobre la vegetación y el territorio de los desiertos, usted sabe que en el desierto no se ven los bosques que tenemos nosotros por acá cerca en las montañas. Por decirlo de alguna manera, nuestros bosques son tupidos, ¿sí? Una matica al lado de la otra, muy pegaditos, los árboles son muy pegados. En el desierto no, en el desierto hay una que otra matica por ahí. ¿Se acuerda cuando dice en Éxodo que Moisés estaba en el desierto y qué fue lo que se encendió de donde le habló Dios? Una zarza. La zarza es como un arbusto seco que se da en el desierto, pero no pasa como nuestros árboles, que usted ve muchos árboles pegaditos, sino que es una zarza por acá y la otra bien lejos y la otra bien lejos. Sí, son árboles solitarios. Y se cree que cuando aquí dice retama del desierto se está refiriendo a una zarza, a una rama seca de una zarza. Dice que la persona que no confía en Dios, sino que confía en el hombre, va a ser como la retama del desierto, seca. Luego dice, versículo 6, no verá cuando viene el bien. Ojo con lo que está diciendo la frase. El bien existe porque hay un Dios que le gusta hacer el bien, que le gusta prosperar a la gente, pero hay gente que no experimenta el bien y que ni siquiera lo ve pasar. Porque es lo que está diciendo ahí, dice, ni siquiera va a verlo, no solo que no lo va a experimentar, sino que ni siquiera lo va a ver. Y ese es el tipo de personas que toda la vida se la pasan diciendo, uy, a mí me ha tocado es sufrir, yo nada bueno veo en mi vida, todo es amargura. Pero es que la base de todo es que no confían en ¿quién? En el Señor. Y por eso la palabra profetiza que si yo no confío en Dios, ni siquiera voy a ver el bien. No, va a pasar lejos, por decirlo de alguna manera. El bien va a pasar lejos de esa persona porque no confía en el Señor. Luego sigue diciendo, sino que morará ¿en dónde? En los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Vuelvo al ejemplo de la zarza que le dije ahorita, que usted no encuentra muchas zarzas pegaditas una de la otra, sino que las encuentra muy distantes, esparcidas una de la otra. A eso se refiere la frase cuando dice, morará en los sequedales, en el desierto, en una tierra, ahí dice, despoblada
y deshabitada. O sea, el que no confía en Dios se va a sentir solo y va a empezar a decir, pero ¿por qué nadie me ayuda? ¿Cómo me siento de solo en esta vida? Va a ser como una zarza, pero eso simplemente es un resultado ¿de qué? De no confiar en Dios. O sea, esa persona no ha caído en cuenta que él mismo entró en un estado de maldición, porque por ahí empezó el asunto, ¿sí? Y no es que Dios se goce diciéndole a la gente maldito, porque la Biblia dice que Él quiere el bien para nosotros, Él quiere bendecirnos. No es Dios el que me mete en un estado de maldición, soy yo el que me meto en un estado de maldición. Cuando me retiro del Señor y vengo y ¿qué? Confío en el hombre y me apoyo sobre él en vez de apoyarme ¿en quién? En el Señor. ¿Queremos estar así? Obviamente que no. Entonces pasemos más bien al 7. Y ahí nos dice otra cosa diferente. ¿Bendito quién? El varón, digamos entonces la persona. Bendita la persona que ¿qué? Que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de ¿qué? De dar su fruto. Note lo primero que voy a decir. Dice en el verso 7, a cambio del 5, ahora ya empiezas con la palabra bendito, ¿cierto? Todo lo contrario. Otro nombre que Dios nos da, otro título que Dios nos da, un estado que el ser humano puede tener donde Dios me llama bendito. ¿Cuántos queremos ser benditos? Yo creo que todos queremos. ¿Cuánto nos gusta, por ponerle un ejemplo, escuchar ese pasaje de Deuteronomio 28? ¿Sí? Ahora lo va a tener en unas promesitas que le vamos a dar. Y en ese capítulo de Deuteronomio 28, una de las palabras que más se repite es ¿cuál? Bendito. Dice, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, benditas tus vacas, bendito tu tierra. Y nos gusta, ¿cierto? Esa palabra. Estar de esa manera, sentirnos benditos. ¿Qué hay que hacer para ser benditos? Confiar en el Señor. Bendita la persona que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Es Jehová. ¿Por qué dice como en dos veces lo mismo? En el mismo versículo dice, bendita la persona que confía en Jehová, y le añade, y cuya confianza es Jehová. Las dos frases, que parece como que estuviera repetido, es como si Dios dijera, mire, usted debe confiar en mí, pero solamente en mí, ¿sí? Porque no es confiar en Dios a veces y en otras cosas a veces, no, es solamente en el Señor. Por eso él recalca y dice, mira, bendito el ser humano que confía en mí y que su confianza solamente esté puesta en mí y en ninguna otra cosa. Luego viene la palabra profética, versículo 8, otra vez aparece la palabra será, así que es una palabra profética. ¿Cómo será el que confía en Dios? Este no va a ser una zarza, ni una rama seca del desierto. Este va a ser como árbol plantado junto a ¿dónde? Junto a las aguas. Es fácil de comprender que los árboles que están cerca de las aguas son mejores, más frondosos, más verdecitos, producen más fruto que aquellos que no están cerca de las aguas. Note, por ejemplo, lo que está ocurriendo en estos días con lo de la sequía en Colombia. Si usted va y mira un campo, un monte,
aunque hay tanta sequía y aunque casi todo el pasto está seco, usted encontrará que los árboles y plantas que están más cerca de los ríos son los que todavía permanecen verdecitos, ¿sí? Frescos, bien frondosos. Y es como Dios diciendo: si confías en mí, tu vida va a mantenerse fresca, fuerte, frondosa. Nada te va a hacer daño, dice el versículo otra vez. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Las raíces que le dan a un árbol, firmeza, eso, que no se caiga. Y lo que está diciendo Dios es: tu vida estará firme, nada te moverá. Van a venir vientos, van a venir tormentas, porque hermano, no se nos extrañe. Yo le he dicho mucho y yo creo que eso se lo digo proféticamente: los tiempos del mundo se van a poner cada día más difíciles, pero en medio de esos tiempos yo confío que Dios va a guardar a su pueblo y que nos va a bendecir y que vamos a ser guardados por el Señor. Pero tenemos que echar raíces, porque si no tenemos raíces, cualquier vientecito nos mueve. Hay que echar raíces, hay que afirmarnos en Dios, hay que confiar en Él para que nada nos mueve. Entonces, cuando habla de raíces, es que vamos a estar firmes y que nada nos va a mover. Luego dice: no verá. Este tampoco verá una cosa, pero ¿qué no verá? Cuando viene el calor. ¿Qué decía el otro que no verá? Del que no confía en Dios, que no vería el bien, ¿cierto? No iba a experimentar el bien y no lo iba a ver. Pero a cambio, el que confía en Dios, ese no va a ver otra cosa. ¿Pero qué es lo que no va a ver? Cuando viene el calor, que es símbolo ahí del mal. O sea, las cosas malas van a pasar lejos de él, ni siquiera las va a ver. Mire, qué hermoso es esto, viene esto a mi mente, cuando la gente empieza a decir: ay, cómo está de dura la situación, ay, no tenemos. Y usted y yo, y esto lo digo con humildad, puede decir uno a la gente: ay, yo sigo bien, sí, a mí no me ha faltado. Pues yo no sé por qué a ustedes, pero a mí no me ha faltado, yo estoy bien, mi hogar está bien. Qué lindo cuando uno puede decir eso. ¿De dónde viene eso? De la bendición de Dios, por una promesa de Dios, de que cuando yo confío en Dios no veré. ¿Cuándo qué? Cuando viene el calor, no veré el mal. A mí me seguirá yendo bien por haber confiado en el Señor. Los demás dueños de negocios dirán: no tenemos con qué pagar. Y usted seguirá diciendo: no, a mí me ha bendecido el Señor, yo he tenido con qué pagar, yo sigo en bendición. ¿Cuántos creen que puede ser eso así? La gente dirá: ay, yo no tengo para tal cosa. No, yo sí tengo. Dios me ha dado, Dios me ha bendecido, porque hemos confiado ¿en quién? En el Señor. Sigue diciendo: sino que su hoja ¿qué? Estará verde. ¿Cómo así que estará verde? ¿Qué se imagina usted cuando lee ese pedacito? Porque viene hablando de un árbol. No sé, estará saludable. Nada lo hará perder su color. ¿Sí? Usted sabe que las planticas, cuando empiezan a experimentar cambios climáticos, el polvo, el calor, exceso de frío también en algunos lugares, pierden su color. Se les va quemando las hojitas, van perdiendo el color. Vuelvo al ejemplo que le ponía ahora. Si usted se va a recorrer los montes ahora, uno se va a asombrar. ¿Cómo están los pastos? ¿Cómo están los árboles? Las vaquitas ya no tienen que comer por esa sequía. Están perdiendo su color esas plantas. Pero acá promete el Señor que el que confía en Dios no perderá su color. Su hoja seguirá estando
verde. Puede venir la dificultad que venga, mi hoja seguirá verde, mi hogar seguirá verde, el negocio, la economía, la salud, la vida espiritual seguirán verdecitos. ¿Por qué? Porque ha confiado en el Señor. ¿Cuántos creemos que eso se puede ver en nosotros? Que vengan dificultades, que vengan esas oleadas de mal sobre el mundo y nosotros podamos seguir diciendo: mi hoja sigue verde, sigo vigoroso, sigo con fuerzas, sigo con ánimo, ¿sí? Cada vez ve uno más gente desanimada en el mundo, ¿cierto? Gente triste, gente amargada. ¿Yo qué hago? Yo no sé qué hacer, no le encuentro paz a esta vida. Pero el que confía en Dios sigue con su hoja verde, sigue siendo antes de testimonio para otros, ¿sí? Y otros van a seguir mirando mi vida y van a seguir viendo la bendición del Señor en mí. Yo reparo mucho, aprendo mucho, yo le he dicho, de la naturaleza. Y cuando nos vamos, por ejemplo, los viernes para la unión, empezamos a mirar los sembrados, aquí hacia abajo. Y aquellos sembrados donde usted ve que el color no se ha perdido, aunque hay tanto calor, ¿qué le hace pensar? Que a ese sembrado algo le están haciendo para que permanezca así, ¿cierto? O sea, usted mira las finquitas de enseguida y usted dice: uy, esa ya está amarilla, se secó todo el pasto. Pero donde usted ve que sigue el color, le hace pensar que algo le están haciendo a ese sembrado. ¿Qué es lo que le están haciendo? Le están echando agüita de algún lado, de un río, de un caño, de una canal, de un arroyito. Están sacando agua y lo están regando, ¿cierto? Usted pasa ciertas horas del día y ve eso que se llama unos aspersores, ¿cierto? Colocan esas mangueras con aspersores y ciertas horas del día le está tirando agua, y eso hace que ese sembrado le permanezca su hoja verde. Si lo comparamos con la vida espiritual, es decir, Señor, si yo confío en ti, podemos estar seguros que aunque venga el calor, en todo momento Dios nos echará esa agua refrescante de su presencia y mantendremos verdes, mantendremos con ese color en nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos lo creemos? Luego sigue diciendo, no nos hemos movido del 8, ya vamos finalizando el verso 8. Y en el año de sequía, ¿qué le va a pasar? No se fatigará. O con lo que va a preguntar, ¿dice que no vendrá el año de sequía? No, sí vendrá. Pero dice que aunque venga el año de sequía, el que confía en Dios no se va a fatigar. ¿Y fatigar es qué? Cansar. Exacto. Dice, vea, no va a sufrir de cansancio. Perdóneme, digo esto con todo el respeto. El que confía en Dios no lo va a ver usted por ahí con la lengua afuera, diciendo, ay, no soy capaz. Ay, ¿yo qué hago? Quisiera huir de esta vida. No, no lo va a ver haciendo eso. Porque aunque venga el tiempo de sequía, la promesa de Dios es que el que confía en Dios no se va a cansar, no se va a fatigar como resultado de confiar en ¿quién? En el Señor. Y lo más importante, verso 8 al final, no dejará de dar su fruto. ¿Sí? En la sequía, esos arbolitos, esas maticas, muchas de ellas dejan de dar su fruto, pues tanto que hay muchas que se mueren, ¿cierto? Dejan de existir, se les secan sus raíces. Pero Dios promete y Dios dice, si confías en mí, en ningún tiempo dejarás de dar fruto. Yo le he dicho y se lo digo con toda la confianza del mundo, al cristiano le va bien en cualquier época del año.
al cristiano obediente, al cristiano que camina con Dios. El cristiano que confía en Dios no vive de temporadas. ¡Ay, llegó el tiempo malo! No, porque es que cualquier tiempo es bueno. Entiendo, claro, que según la modalidad de negocio que uno tenga, habrán temporadas en que le va mejor, claro. Vende más, hay más gente, lo decíamos en diciembre, ¿cierto? La gente tiene más platica, han recibido sus primas, la gente quiere comprar, pero ¿será que entonces llega enero y uno ahí mismo va a decir, ay, se me acabó la bendición? No, porque es que acá me está diciendo que no dejaré de dar fruto. Tu negocio seguirá dando fruto, tu trabajo seguirá dando fruto, mi hogar seguirá dando fruto, la iglesia seguirá dando fruto, pero todo como resultado de lo primero, de haber confiado en ¿quién? En el Señor. Ahora, después de haber dicho eso, yo le pregunto, ¿qué significa confiar? Porque esa es la palabra clave que dijimos. Se repite en el 5 y se repite en el 7. En una para decir maldito el que confía en el hombre y en la otra para decir bendito el que confía en el Señor. ¿Qué significa confiar? Creer en algo. Creer en las promesas que el Señor nos dice. Depositar la confianza en el Señor, dice el hermano. ¿Qué más es confiar? Es un acto de fe, seguridad, por ahí va eso, apoyarme en Él, eso. Confiar tiene que ver mucho con las dos cosas que ustedes dijeron, creer y estar seguro, ¿sí? Ojo, no creer, ese creer que uno dice, ay, de pronto, porque eso no es creer, no, ahí está dudando. Pero cuando uno dice, yo estoy seguro que tal cosa vendrá, ¿sí? Yo estoy seguro que esta persona prometió y me va a cumplir. Él dijo que pagaba y Él va a pagar, porque Él siempre paga, ¿sí? Eso es confianza. La confianza siempre tiene que ver con esas dos cosas. Creer en algo futuro, pero estar seguro de que va a suceder. Y escuche esto que voy a decir. Si yo hablo de la confianza en Dios, obligatoriamente yo debo de estar seguro, primero, de las palabras de Dios, ¿sí? Dios ha dicho muchas cosas a mi vida. Dios ha dicho muchas cosas a su vida a través de la palabra. Preguntémonos, ¿estamos seguros de esas palabras del Señor? Cuando Dios me da una promesa, ¿estoy seguro que va a suceder y que va a llegar? ¿Estamos seguros de eso? Y nadie nos hace mover de esa palabra. Acuérdese lo que hablábamos esta semana el miércoles, el pasaje de Juan 8 que dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y le ponía el ejemplo de que cuando dice permanezca en mi palabra, no es, ay, párese en una Biblia y quédese ahí, no se baje de ahí. No, no significa eso. Es que a pesar de lo que me diga la gente, contrario a lo que yo creo y a lo que yo pienso, voy a seguir firme en las palabras del Señor. Aunque la gente me diga, oiga, pero entre más usted busca de Dios, yo lo veo para atrás. Aunque digan eso, yo sigo diciendo que permanezco en la palabra y que confío en las promesas del Señor. Amén. Que aunque la gente me diga, oiga, pero ¿de qué le ha servido seguir confiando en esa Biblia, en esas palabras de su Dios? Aunque me digan eso y aunque sean varios los que me lo digan, yo sigo permaneciendo en la palabra del Señor. Confiar es eso, que así me digan lo contrario, yo sigo diciendo, no, Dios a mí me dijo tal cosa
y yo sé que Él lo va a cumplir, porque Él no miente. Él lo dijo y Él lo va a hacer. No me dejo mover de esas palabras del Señor. Amén. En segundo lugar, si confío en Dios, tengo que confiar en sus acciones. Qué bueno que grabe esto en su mente o que lo anote. Entonces dijimos que primero ¿en qué? En las palabras. Segundo, en sus acciones. ¿Cómo así? O sea, yo debo estar seguro que todo lo que Dios hace es bueno, que nunca se equivoca, que lo que haga con mi vida o con mis cosas siempre estará bien, siempre será hecho perfectamente, porque lo hace ¿quién? El más sabio, el todopoderoso. Amén. Hay un versículo que es clave, yo se lo he repetido mucho, cuando allá en el Salmo 37 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué va a pasar? Y Él hará. Encomendar es entregarle un paquete a alguien. ¿Se acuerdan que hemos puesto varias veces ese ejemplo? Encomendar es decirle a una persona: ay, mire, me lleva esto. ¿Sí? Usted jamás mandaría un paquete a otro país, a un familiar suyo, si no confía en esa persona. ¿Cierto que usted confía plenamente? Usted busca a alguien de entera confianza que sabe que se lo va a llevar. ¿Usted enviaría dinero con alguien en quien no confía? Ay, me le lleva estos 500,000 pesos a fulano. Y si usted sabe que de pronto corre el riesgo de que se los robe, ¿usted se los entregaría? Jamás. Usted primero piensa y dice: yo confío plenamente en las acciones de esa persona, y por eso soy capaz de ¿qué? De entregarle algo valioso para que lo lleve. Eso mismo debemos hacer con el Señor. Yo debo confiar plenamente en las acciones de Dios, no dudar de que lo que Él está haciendo es bueno, no dudar de que aun cuando nos pasa por dificultades, Él está cumpliendo un propósito bueno. Aun cuando permite las adversidades, lo está permitiendo porque tiene un propósito bueno. Y sigo estando seguro, sigo creyendo que Él hará lo mejor en mi vida. Amén. Eso es confiar, estar seguro, creer. ¿En qué? En las palabras, en las acciones de una persona, y eso me lleva a ser capaz de confiarle o entregarle mis cosas para que esa persona haga algo con esas cosas mías. Amén. Cuando estamos en dificultades, ¿a quién se las entregamos? Al Señor. ¿A quién llamamos y a quién le decimos: Señor, yo te entrego esto? Y se lo entrego de verdad. ¿A quién? Al Señor. Pero debemos aprender a entregarle de verdad nuestras cosas a Él, porque lo que Él haga con ellas siempre va a ser bueno, siempre va a ser lo perfecto, siempre va a ser lo que conviene para nuestra vida. Y terminemos con este pasaje que les mencioné ahora, Deuteronomio 28. Es un pasaje muy conocido, que lo llamamos siempre las bendiciones de la obediencia. Ese es el título que aparece ahí en la Biblia. Ahora usted las va a recibir en unas promesitas. Deuteronomio 28. ¿Lo tiene? Amén. No lo vamos a leer todo, usted sabe que el pasaje es bastante largo, pero dice solamente los primeros versículos. Acontecerá que ¿qué? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué más? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti algunas cositas. ¿Cuáles? Dice, todas estas bendiciones, y te alcanzarán. ¿Sí qué?
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y mencionemos algunas de las bendiciones. Dice, bendito serás si estás en la ciudad y también bendito en el campo. O sea, a los que Dios nos puso en la ciudad, vamos a declarar que ahí somos bendecidos. El que Dios puso en el campo, en su tierrita, va a declarar bendición, porque Dios le dice que es bendito. Luego, 4, bendito el fruto de tu vientre. Usted sabe que ahí se refiere a qué, a los hijos, a los descendientes. Serán benditos también el fruto del vientre. ¿El fruto de qué más? De la tierra, o sea, los sembrados, lo que produzca la tierra. Luego, el fruto de tus bestias, hasta los animales de uno serán bendecidos. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Resumiendo el verso 4, es como si dijera, bendito tu trabajo, porque esas son las formas de trabajo que habían en ese tiempo, ¿cierto? Lo está hablando en ese tiempo. Bendita tu tierra, bendita tus vacas, benditos tus animales. Ese es el fruto de ¿qué? Del trabajo. ¿Cuántos creemos que va a haber bendición en el trabajo? El 5, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Dígalo de otra manera más moderno. Bendito será ¿qué? Tu cocina, ¿cierto? Es el lugar de la casa donde tú quieres ver ¿qué? ¿Qué quieres ver en tu cocina? Eso, preguntémonos eso. ¿Qué queremos ver en la cocina? Abundancia, la nevera llena, que los hijitos puedan decir, ay mamá, qué rico tal cosa. Y usted pueda decir, ahí hay, busque, ahí hay, ¿cierto? Ay mamá, tal cosa quiero comer. Ahí hay, venga, le preparo. ¿Será que podemos llegar a ese nivel? Sí, la Biblia dice, bendita será tu canasta y tu arteza de ¿qué? De amasar, se refiere a la cocina. Verso 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Lo voy a decir de la siguiente manera. Cuando salgamos de casa a hacer algo, Dios dirá que vas a ir en bendición. Y cuando vuelva a entrar y vuelva y saluda en mi casa, hola, bendiciones otra vez, llegaré como en bendición. Dios me promete eso. Los que viajan en su trabajo se irán a un viaje de trabajo y se irán en bendición. Y cuando vuelvan, ¿qué contarán? Bendiciones. El que sale a su negocio por la mañana se irá como en bendición, y por la tarde llegará en bendición a contar maravillas. Ay, cómo vendí, ay, me pagaron la plata, ay, Dios me guardó, porque volverá en bendición. ¿Lo creemos? Porque acá se trata de creer. Versículo 7, Jehová derrotará a ¿quiénes? A tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Para no alargarlo mucho, simplemente está diciendo Dios, yo te protejo. O sea, tranquilo, yo te cuido, yo te guardo. No le tenga miedo a los enemigos, que acuérdese que en la Biblia la palabra enemigo significa adversario. ¿Sí? Entonces está diciendo, no le tenga miedo a sus adversarios, porque ¿quién los va a derrotar? ¿Usted y yo? Dice Dios. Dice yo asumo esa responsabilidad, dice Dios. Yo derrotaré a tus enemigos. Si se levantaren contra ti, yo los voy a derrotar. Según eso, entonces ¿se van a levantar? Sí. Pero cuando se levanten, ¿qué hacemos? Confiamos, estamos seguros. Acuérdense que eso es confianza. Estar seguro de ¿qué? De las palabras y de las acciones de una persona. Entonces, cuando se levante un adversario contra usted, acuérdese de esa palabra. En su mente usted va a hacer que salga de por allá adentro esa palabra, y usted va a decir, no, yo me acuerdo que un día Dios me dijo, allá en Deuteronomio 28, que el Señor iba a ¿qué? A derrotar
a mis enemigos. Confío en esa palabra. Y segundo, confío en ¿qué? En las acciones que Dios va a hacer. ¿Qué acción? Que Él va a derrotar a mis enemigos. Él lo va a hacer. Yo confío en eso porque es la palabra del Señor. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición. ¿Sobre qué? Sobre tus graneros. Y mire esta frase. Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, hermosa esa frase cuando dice, donde usted ponga la manito, habrá bendición. ¿Cuántos queremos eso? Vea, si usted va allí, va a bendecir. Si usted pone su mano en su carterita para administrar bien el dinero, va a haber bendición. En su billetera va a haber bendición. En su cuenta bancaria va a haber bendición. En su hogar va a haber bendición. En todo en lo que colocares tu mano va a haber bendición. Y dice que vamos a disfrutar de esa tierra que el Señor nos da. Y por último, versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo qué? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Por qué le leí hasta el 9? Porque después de un listado de bendiciones, vuelve y termina como empezó. ¿Sí? Empezó diciendo como, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y en el 9 vuelve y termina con lo mismo. ¿Cierto? ¿Cuándo qué? Cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios. Hermano, todo depende de darle tanta credibilidad a las palabras del Señor que pese a las circunstancias yo sigo cumpliendo esa palabra de Dios. ¿Me hice entender? O sea, uno muchas veces decide, yo le voy a cumplir a Dios. Y cuando dice que le va a cumplir a Dios, y me refiero a todas las áreas, cuando dice que le va a cumplir a Dios, a veces se levantan las dificultades. Diga usted eso y ahí mismo se le levantan las dificultades. Pero si yo realmente confío y me acuerdo de esa palabra, yo no me voy a dejar mover, sino que yo sigo diciendo, no, Dios prometió. Y si Él prometió, Él me va a cumplir porque confío solamente en Él, en sus palabras, en sus acciones. Él lo dijo, Él es Dios, Él me va a cumplir. Amén. Él no ha fallado, Él es digno de toda la credibilidad. Pregúntese eso, ¿usted está seguro que Dios es digno de toda la credibilidad? ¿De toda la confianza? Él no es digno de mucha credibilidad, Él es digno de toda la credibilidad, que es diferente. ¿Sí? En Él ponemos toda nuestra confianza. Señor, mi vida está en tus manos. Amén. Acordémonos de esa palabra del Señor. Acordémonos de lo que dijo ahora en Jeremías capítulo 17 acerca del confiar en Él. No confiemos en el hombre, confiemos en el Señor. Nuestra hoja estará verde, no dejaremos de dar fruto y todas las bendiciones que habla aquí en Deuteronomio nos vendrán como resultado de seguir confiando en la palabra del Señor. Yo quiero que usted ore un momentico, que cierre sus ojos ahí donde está y voluntariamente y como usted quiera hacerlo, haga compromisos con Dios. Aún estamos empezando un año, llevamos 2 semanas larguitas, pero es un buen tiempo aún para hacer compromisos con Dios y decirle, Señor, yo de verdad este año quiero confiar en ti, Señor. Dígale, Dios, yo no quiero confiar en el hombre, no me quiero apoyar en las personas, porque cuando me apoyo en las personas, corro el riesgo de apartarme de ti, de alejarme de ti, Señor. Corro el riesgo de ponerle más cuidado a lo que la gente me dice que a lo que tú me dices, Señor.
Corro el riesgo de empezar a vivir según los conceptos que me dice la gente y no según lo que me dice Dios. Señor, yo no quiero estar bajo maldición, como decía ahí en Jeremías, que es maldita la persona que confía en el hombre. Yo no quiero que se diga de mí que voy a ser como una retama del desierto, como una rama seca, como una zarza. Yo no quiero que el bien pase lejos de mí y yo ni siquiera lo vea. Yo no quiero, Señor, habitar en los sequedales del desierto y sentirme solo por no haber confiado en ti. Señor, más bien queremos lo contrario. Dice tu palabra, bendita la persona que confía en el Señor. Y hay promesas para esa persona. Dice que va a ser como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que allí echará sus raíces, tendrá firmeza, nada lo va a mover. Dice que no verá cuando viene el calor. Dice que su hoja estará verde, no perderá su color, no dejará de dar su fruto. Dice que en el tiempo de sequía no se fatigará, no se cansará. Señor, yo creo que se van a levantar tiempos difíciles en el mundo, pero tú prometes guardar a tu pueblo, a todo aquel que confía en ti, Señor. Nosotros hoy tomamos esta palabra para nuestra vida y aunque venga la sequía no nos fatigaremos. Aunque venga el tiempo difícil, yo declaro que estas vidas, Señor, y mi propia vida, seguiremos con nuestra hoja verde. Y seguiremos dando fruto en todo momento para nuestra vida, Señor.